la temática que vamos a intentar analizar y con la que vamos a trabajar van a ser los métodos anticonceptivos. Y hay una particularidad, cuando ustedes lo vayan viendo, que es algo más cultural, que la mayoría de los métodos anticonceptivos los usan las mujeres. En cambio, a diferencia de los métodos anticonceptivos que usamos o tendríamos que tener, sí, que usamos los hombres. Eh, aún así, ya sea por cultura, por economía, porque no llegan algunos tipos de métodos a nuestro país, la idea sería que en esta vez sepamos que existen y que los podemos aplicar, ¿no? Hay algunos que son por cuestiones económicas difíciles de acceder y hay algunos que seguramente dirán, estos me parecen que tienen estos determinados efectos secundarios y vamos a intentar analizar por qué, ¿no? La idea sería eso, darle esa mirada desde anatomía. Les presento a los que están llegando recién a la licenciada Miriam Sipenko. Ella es profesora de la Cátedra de Salud Comunitaria y creo que también microbiología y parasitología, sí. Y también la que está, la docente, la profesora de microbiología y parasitología. ¿Me olvido de alguna cátedra más? No, soy Creo que no. referente de enfermería del consultorio saludable. Eso, muy importante, Muy perdón, importante Miriam. porque trabajo en prevención y prevención en salud. Bien. Cuando usted quiera. ¿Ya puedo empezar? Sí. Bueno, primero de todo agradecerles al doctor Medán y a vos, al licenciado Rojas, por esta invitación. Y yo voy a dar los métodos anticonceptivos femeninos, que son muchos y que no todas las mujeres están enteradas de ese tipo de métodos. Y que existe hoy en día un método para cada mujer, y soy partidaria de que los métodos anticonceptivos, si se tienen pareja, se deben charlar con la pareja y que sean convenientes para la pareja. Voy a empezar a compartir mi PowerPoint. Bueno, como les comentaba en la presentación, voy a hablar sobre los métodos anticonceptivos femeninos. Podés pasar, Miguel, a la próxima diapositiva. Elegí esta imagen como presentación porque creo que todas las mujeres en algún momento de nuestra vida pasamos por una situación así, un dilema como este, o porque nuestro método falló, o porque no sabemos cómo cuidarnos, o no teníamos conocimiento con respecto a lo que es la sexualidad. Pasa a la próxima. Pero para poder hablar de anticonceptivos, primero tenemos que saber qué son los anticonceptivos. Según el Ministerio de Salud de la Nación, dice que los métodos anticonceptivos son todos aquellos capaces de evitar o de impedir la fecundación o inhibir la ovulación. Pero en la actualidad, no solo se utiliza el método anticonceptivo para inhibir la ovulación, sino también tenemos métodos que nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual. Entre esos, las enfermedades que nosotros conocemos es la sífilis, gonorrea, clamidia, hepatitis B, HPV y HIV. Por lo que estuve investigando y de donde el área que yo estoy, hay un aumento muy importante de los casos de sífilis, se ha cuadruplicado la tasa de incidencia de casos desde el año 2013 al 2017 se cuadruplicó. Y esto conlleva que si no nos cuidamos con los métodos que son de barrera, sabemos que las mujeres durante el embarazo es una enfermedad que se transmite, ¿no? Congénita. Así que la prevención la trabajamos también desde estos métodos de barrera. Pasa, Miguel, si quieres. Bueno, traté de buscar la manera más
sencilla, como para que ustedes recuerden la clasificación de los métodos anticonceptivos, porque en realidad son muchos los métodos. Y me pareció que esta diapositiva era correcta, porque los podemos dividir o clasificar de 4 formas: los que son naturales, los que son de barrera, los que son químicos y hormonales, y ya los que tienen que ver con los métodos definitivos o quirúrgicos. Ahora vamos a ir desarrollando cada uno de estas clasificaciones. Podés pasar a la próxima, Miguel. Acá tenemos los métodos naturales. ¿Qué ven ustedes en esta imagen? Ven un termómetro, un calendario, y eso sería el moco vaginal. Estos métodos naturales se utilizan también en los casos que la pareja debe realizar una fertilización asistida, y también como método anticonceptivo si no se quiere concebir el embarazo. Pasamos a la próxima. Bueno, como decía, ¿cuáles son estos métodos? Están los métodos basados en el conocimiento de la fertilidad de la mujer, que se pueden utilizar, como decía anteriormente, en el caso de querer concebir un embarazo, los primeros pasos, o para evitarlo. Y por otro lado, el método de la lactancia de amenorrea. Pasa, miren. Vamos a comenzar por el método de lactancia o amenorrea. Este método, la OMS lo denomina MELA, es el método de la lactancia anticonceptiva natural. Según la OMS, tiene un 28% de efectividad y se basa en el efecto fisiológico de amamantar para suprimir la ovulación en un periodo aproximado de los primeros 6 meses. Cada método anticonceptivo tiene sus ventajas y desventajas. En este caso, hay mujeres que, mientras están amamantando, después del puerperio inmediato, se les renueva su ciclo menstrual y menstruan. Y hay otras que no. Por eso depende de la fisiología de la mujer. Y es un método que, como están acá en las imágenes, la mujer tiene que dedicarse exclusivamente a amamantar, tiene que cumplir con 100 minutos al día para amamantar, 5 tomas al día tiene que hacer el bebé, y lleva prácticamente 6 horas entre cada una de las tomas. La ventaja es que no implica un costo alguno, y las desventajas es que su confiabilidad está en duda, está en estudio. Se debe realizar inmediatamente después del parto y no se debe interrumpir la lactancia. Depende, como decía, de la fisiología del aparato reproductor de la mujer y no nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Pasamos al próximo. Bueno, como les nombraba, los métodos que se utilizan en el caso de la fertilidad o para inhibir el embarazo, también por cuestiones religiosas, y al principio de cuando comenzó la historia de los anticonceptivos, fueron uno de los primeros métodos que se utilizaban, es este método del calendario, ¿no? Es que cada mujer conozca, dentro de la regularidad que tenga su periodo, los días en que se encuentra fértil, y esos días suprimir, mantener relaciones sexuales o protegerse manteniendo relaciones sexuales. Es eficaz en un 95% si se utiliza en una forma correcta y sostenida. La ventaja es que es un método natural, no ingresa ningún químico, ninguna hormona dentro de nuestro organismo. No implica costo alguno tampoco. Se utiliza los días fértiles para concebir o no el embarazo. Pero las desventajas es que es poco seguro. Si la mujer no tiene un ciclo regular, no tiene mucha seguridad. Y por otro lado, no nos protege de las enfermedades de transmisión sexual. Pasamos a la próxima. Bueno, el otro método natural es el de la temperatura basal. Consiste en que debemos llevar un registro diario de nuestra temperatura,
corporal y tomarla siempre por la mañana en un mismo horario. Cuando esa temperatura se eleva a 0,2 grados centígrados o 0,5 grados centígrados, quiere decir que esos días está la temperatura elevada, uno se encuentra en el proceso de la ovulación, donde podría quedar embarazada. Tiene un 99% de efectividad si se usa de una manera correcta y sostenida en el tiempo. Cuando aumenta esa temperatura corporal, se mantiene alta durante esos 3 días enteros. Y ahí se produce la ovulación, como comenté anteriormente, y está el día fértil, están los días fértiles. Continuamos con la próxima. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas de estos métodos naturales? Las ventajas, que no se incorporan químicos al organismo. Se utilizan como métodos para los tratamientos de fertilidad al principio. No implica ningún costo. Las desventajas es que no nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual y no son efectivos, muy efectivos, digamos, si no se tiene un periodo regular y la mujer conoce muy bien su fisiología para evitar la fecundación. Bueno, si querés pasamos a los próximos métodos. Bueno, acá tenemos los métodos de barrera. Como verán, tenemos los que son el preservativo masculino, que después va a hablar mi colega, el preservativo femenino, los espermicidas y el DIU. Vamos a ir ahora desarrollando cada uno de estos temas. Bueno, métodos de barrera. ¿Cuáles son los métodos de barrera? ¿Cómo los podemos definir? Son aquellos que por un mecanismo físico van a evitar la fecundación y van a impedir el acceso del espermatozoide al útero. Los podemos clasificar de 2 maneras. Una, sin intervención del profesional de salud, es decir, sin intervención del médico. Y la otra manera es con la intervención del profesional de salud. Dentro de los que no se necesita la intervención del profesional de salud, tenemos los espermicidas, el uso de los preservativos tanto masculino como femenino. Y dentro de los que se necesita la intervención profesional, encontramos el diafragma y los dispositivos intrauterinos. Vamos a pasar a desarrollar ahora cada método. Los espermicidas. Bueno, tienen una acción de destruir el espermatozoide y se puede usar combinado con el diafragma. Estas sustancias, que las podemos encontrar en geles, espumas, cremas, óvulos, algunas ya están fuera de lo que es el mercado, vienen con una sustancia química que se llama monoxinol 9. Eso actúa como espermicida, es decir, que mata al esperma. El modo de aplicación, bueno, es de modo tópico. Se va a introducir dentro de la vagina, llegando hasta cerca del cuello del útero. Debe actuar este producto 30 minutos antes de mantener esta relación sexual y va a permanecer dentro del organismo por 6 o 8 horas. Algo importante para que este método sea efectivo es que por cada relación sexual que vamos a mantener se debe repetir este método. No porque se haya colocado el gel, el óvulo o la espuma, puedo mantener 2 o 3 relaciones sexuales, si no pierde su efectividad. Por otro lado, algunos de estos productos necesitan tener una cadena de frío, entonces hay que retirarlo un rato antes de esa cadena de frío. ¿Cuáles son las ventajas? Es un método tópico, local, es de venta libre, no es necesaria la intervención de un profesional. Se recupera la fertilidad al suspender el uso, tiene una alta efectividad si se usa adecuadamente. ¿Cuáles son las desventajas? No nos previene de las transmisiones de enfermedades sexuales, puede producir algún tipo de irritación en la mujer o causar alergia. En algunos casos, como decía, se debe mantener la cadena de frío. Es poco práctico y
se debe repetir su colocación cada vez que se mantenga la relación sexual. Pasamos al próximo. ¿Va quedando claro esto? Bueno, el diafragma. Si bien el diafragma lo podemos colocar nosotras, tenemos que saber qué medida se adapta. Por eso se necesita de la intervención del profesional. ¿Cómo sé qué medida tiene el cuello de mi útero, por ejemplo? Necesito recurrir a la consulta ginecológica. Y vale decir que toda mujer debería tener su chequeo ginecológico anual para poder charlar con la ginecóloga o el ginecólogo qué método se adapta a mi edad y a mi organismo, y si tengo factores de riesgo. Entonces, por eso está colocado dentro de lo que es la consulta y se necesita el profesional. El diafragma, como ustedes ven acá en el dibujito, consiste en un aro de goma flexible cubierto con una membrana del mismo material que se va a adaptar a la cúpula vaginal entre el fondo del saco posterior y la sínfisis pubiana, cubriendo lo que es el cuello del útero. Entonces, el diafragma va a impedir que el espermatozoide ascienda. Ese es el mecanismo que tiene de acción. ¿Podemos pasar a la próxima? ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, según las estadísticas, si el uso es correcto, solamente se dan 6 embarazos por cada 100 mujeres por año. Y se recupera la fertilidad rápido al suspender su uso. ¿Cuáles son las desventajas? Como les decía, debemos consultar al profesional para saber cuál es nuestra medición, qué tamaño debemos utilizar. No previene de enfermedades de transmisión sexual, puede producir su material algún tipo de irritación o alergia, porque es de látex. No lo puede utilizar mujeres que tengan alteraciones anatómicas en su parte ginecológica, porque no se va a adaptar este dispositivo. Se debe utilizar algún gel o alguna sustancia lubricante y puede producir algún tipo de incomodidad en la mujer en el momento de la relación sexual. Pasamos a la próxima. Bueno, el preservativo femenino. Se trata de un dispositivo que se va adaptando holgadamente a lo que es la vagina. Está hecho de un material plástico transparente, muy fino y suave, antialérgico, que es el vitrilo. Y esto va a formar una barrera que va a impedir que el espermatozoide y el óvulo se junten. Esto es algo nuevo para nosotras, para las mujeres, y no se encuentra en el momento en venta al público. Desde el Ministerio de Salud de la Nación, lo que se quiere es brindar capacitación al personal de salud, y se quiere implementar desde las universidades. Por ejemplo, yo estuve en un congreso de las universidades nacionales con respecto a este tema, para poder implementarlo y capacitar a las mujeres que lo prueben y hacerle un seguimiento. Las ventajas que tiene es que tiene un 90% de eficacia si se usa correctamente. Las estadísticas indican 5 embarazos por cada 100 mujeres por año. Protege de las infecciones de transmisión sexual. No produce alergia por el tipo de material, que es el nitrilo. La ventaja que tiene también es que la mujer se lo puede colocar 8 horas antes de mantener una relación sexual. Puede ser utilizado por todas las mujeres en cualquier momento de la vida, en cualquier edad, incluso en personas que son alérgicas. No existen todavía contraindicaciones y es una protección efectiva contra el HIV y otras enfermedades de transmisión sexual. Vamos a pasar a la otra diapositiva. Bueno, yo creo que no muchas lo conocen. Como ustedes ven, es como un tubo, es de ese material transparente nitrilo. Van a ver que tiene un anillo
más pequeño y uno que es más grande. El más pequeño va a ir insertado en la vagina a la altura del cuello del útero y el más grande va a tapar todo lo que es la vulva de la mujer. Para poder introducir este preservativo viene en un envoltorio con mucho gel. Se debe frotar con las manos antes de abrirlo y luego que está bien lubricado se debe colocar. Si uno lo coloca y siente alguna molestia por ese anillo que tiene que estar en el cuello del útero, lo puede retirar cumpliendo medidas de bioseguridad, no apoyándolo en ningún lado y lo puede volver a introducir. ¿Cuáles son las desventajas? Bueno, que por desconocimiento al principio se tiene alguna dificultad con la colocación. Como les decía, se puede resbalar por ese lubricante que debemos colocar primero. Error en la técnica de la colocación y si no está bien insertado hasta alrededor del cuello. Puede producir una leve irritación al principio o al varón en el momento de mantener la relación y la desventaja más grande es que no está en la venta al público en farmacias y lo que se quiere es realizar estas capacitaciones para que el Ministerio de Salud comience a proporcionar el material en forma gratuita como tenemos el preservativo del varón. Así que espero que todas consulten en el consultorio saludable con respecto a este tema. Bueno, seguimos en la próxima. Bueno, acá vienen los dispositivos intrauterinos, donde sí necesitamos también la intervención médica. Como ustedes ven, hay diferentes tipos, ¿no? Van a ver unos que tienen una forma redondeada, otros una forma de T, otros una forma de 7. Bueno, ahora vamos a ver estos tipos de dispositivos, qué es lo que hacen. Pasemos a la próxima. ¿Qué sabemos sobre el DIU? Bueno, el dispositivo intrauterino es un sistema de prevención de embarazos y es de alta eficacia, de un 98 al 94% de efectividad. Se basa en una estructura plástica, bueno, acá dice en forma de T, pero vimos que hay diferentes formas, que se inserta en el útero para evitar lo que es el embarazo. Es un procedimiento médico. ¿Cómo funciona? Bueno, una vez que se coloca, funciona provocando una respuesta defensiva de nuestro propio sistema contra un cuerpo extraño que ha ingresado. Y esta respuesta produce glóbulos blancos y una hormona llamada prostaglandina, que actúa sobre el esperma y impide que el óvulo se fecunde. Pasemos a la próxima. Lo podemos clasificar de dos maneras. Los que son metálicos, que están compuestos por cobre, algunos con hilos de plata y otros de oro, pero todos están basados con un recubrimiento de cobre. Y que este metal es el que actúa como estimulador de esta respuesta defensiva del cuerpo. Y el DIU hormonal. Este tipo de DIU se caracteriza por tener una parte alargada con un recubrimiento que va liberando hormona. Esta hormona es llamada levonorgestrel y actúa impidiendo la fecundación. Se puede colocar en cualquier momento del ciclo menstrual, pero la parte de ginecología, los médicos ginecólogos, recomiendan hacerlo para que no sea tan doloroso para la mujer cuando se encuentra la mujer en el ciclo menstrual en el día más o menos quinto. El útero se encuentra como dilatado. Pasemos a la próxima. Bueno, acá tenemos fotos de los distintos tipos de DIU. Como les decía, tenemos un DIU que se llama multiload, el que es como redondeado, el DIU T de cobre, el DIU hormonal y el DIU en forma de 7. Pasemos a la próxima. Bueno, los dispositivos intrauterinos de metal. ¿Qué ventajas tienen? Tienen una alta eficacia, tienen un menor costo
y ahora después voy a explicar con respecto al costo, porque es menor, tienen una mayor duración en tiempo. Y eso va a depender si es de cobre, si tiene hilos de plata o tiene hilos de oro. Y también va a depender el tiempo ese entre 10 a 15 años. Lo que no significa que si a mí me hayan colocado un DIU, yo voy a estar 10 años sin ir a la consulta, sin ver si sigue colocado correspondientemente en su lugar. La mujer con un DIU debe hacerse sus controles ginecológicos y debe chequear el profesional que está todo perfecto, porque si no, sí, se va a producir un embarazo. Y la desventaja es que no ofrece ninguna protección contra el HIV y las enfermedades de transmisión sexual, puede aumentar el sangrado en algunas mujeres cuando son de tener periodos largos y menstruaciones muy abundantes, pueden producir una anemia, y hay mujeres que son propensas a tener enfermedades infecciosas, así que bueno, puede producir algún tipo de infección. Pasemos ahora al dispositivo DIU hormonal. Bueno, este dispositivo DIU hormonal también se lo conoce como SIU. ¿Cuáles son las ventajas? Tiene una alta efectividad, produce menos sangrado en las menstruaciones para la mujer, es menos doloroso. Las desventajas que no ofrece ninguna protección contra el HIV y tampoco de las enfermedades de transmisión sexual. Dura menor tiempo, es decir, dura 5 años y tiene un costo más elevado. Si quizás parezca que el DIU de metal, en el momento, si uno se lo tiene que colocar en forma particular, sale un dinero, puede parecernos que es mucho, viendo el tiempo que nos puede llegar a durar ese dispositivo, es más económico que este, porque este lo tendríamos que reemplazar cada 5 años. También lo que tienen estos métodos del DIU es que si la mujer llega a tener mucho inconveniente con el tema de sus periodos menstruales o queda anémica, el profesional lo puede retirar, no hace falta que estén los 5 años consecutivos, lo retira y bueno, va a tener que utilizar otro tipo de método anticonceptivo. ¿Quedó claro esto? Bueno, pasemos entonces. Profe, Sí. ¿No escuchan? No, no se logró escuchar. No se logró escuchar. Bueno, continuamos. De última, anótelo en el chat. Sí, sí, si quieren hacer alguna pregunta después cuando se finaliza, porque si no, Bien, pasemos a la continuamos. próxima. Bueno, después tenemos anticonceptivos que son químicos, hormonales, y esto que hacen, impiden la concepción mediante acciones sobre el eje del hipotálamo hipofisiario gonadal. Y es por acción local inhibiendo el ascenso de los espermatozoides, y existen diferentes maneras de poder clasificarlo. Hoy en día creo que hay un anticonceptivo para cada una de las mujeres según la necesidad que tenga. Han evolucionado muchísimo. Por eso también es importante la consulta con el médico, para que nos recete el que necesitemos nosotros de acuerdo a la necesidad y a los factores de riesgo que tenemos y a la edad que tenemos. En los laboratorios se utilizan mucho los nombres fantasías. Entonces, para las jovencitas le ponen el nombre Yasmín, por ejemplo, y para las mujeres que están en la perimenopausia le ponen Eva, Rubí, como nombres de fantasía. Pasemos a la próxima. Bueno, los podemos clasificar como anticonceptivos hormonales combinados. Estos van a estar compuestos por 2 hormonas que derivan del estrógeno y de la progesterona. Los vamos a poder encontrar en distintas presentaciones, como vía oral, inyectable, el anillo vaginal, los parches, y el mecanismo de acción es la anovulación.
Pasemos a la próxima. Estos anticonceptivos combinados tienen ventajas y desventajas como todos los métodos. Las ventajas es que tienen una alta eficacia y siempre se los, digamos, uno sigue las indicaciones del médico y toma todas las pastillas como viene indicada en el blister. Por otro lado, producen un aumento de la fertilidad después de su uso durante un tiempo y alivia los síndromes premenstruales en aquellas mujeres que tienen molestias antes del ciclo menstrual. La desventaja es que no se puede administrar durante la lactancia materna. Los inyectables tienen un efecto a corto plazo. Cada mes deberíamos estar inyectándonos este tipo de anticonceptivo. Puede producir cuando tomamos este tipo de métodos que aparezca sangrado o un manchado durante el ciclo de nuestro periodo, una sensibilidad en las mamas, pueden producir en algunas mujeres dolor de cabeza, en otras náuseas, una inflamación abdominal, en algunos casos aumento de la presión arterial y tienen que tener mucho cuidado aquellas mujeres que tienen factores de riesgo, ¿no? Como si sufren de trombosis o si tienen tabaquismo, diabetes, hipertensión, porque tienen efectos colaterales. Generalmente a las mujeres que tienen este tipo de problemas no se les recomienda este tipo de anticonceptivo. Digamos. La próxima. Bueno, anticonceptivos hormonales solo de prostágeno. No, me parece que te salteaste una. A ver, a ver. Acá. Están compuestos por... No. La siguiente. La siguiente. Bueno, estos anticonceptivos están compuestos por un derivado de la progesterona, similar a la hormona producida normalmente por la mujer. También su presentación puede ser vía oral, inyectable. Acá encontramos lo que es el implante subdérmico. El mecanismo de acción es el mismo, la no anovulación. No, estos no son anovulatorios. Y también acá entra lo que es el sistema intrauterino de Shu, que lo que hace es alterar el moco cervical, inhibir lo que es la parte espermática. Vamos a la próxima. Si prestan atención a la imagen, en la anterior, el blister de las pastillas, cada comprimido por ahí tenía colores diferentes. En este, todos los comprimidos tienen el mismo color. ¿Cuáles son las ventajas? También tienen una alta efectividad. Me estás cambiando. Acá está la imagen anterior. Bien. Bueno, tienen una alta efectividad. Estos tipos de métodos anticonceptivos hormonales tienen un efecto prolongado de 3 meses en el caso de ser inyectable, cosa que el anterior, el combinado, era cada mes. Las desventajas, seguimos que no nos protege sobre enfermedades de transmisión sexual, puede producir dolor de cabeza, aumento de peso, sangrado menstrual que usualmente es fuerte o que dura mucho tiempo. También puede que no aparezca el sangrado menstrual y puede producir dolor intenso de estómago. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, tenemos también lo que es el anticonceptivo de emergencia, que nosotros lo conocemos como la pastilla del día después, ¿no? Es un método hormonal que se utiliza inmediatamente posterior a una relación sexual donde no tuvimos protección o cuando falló un método. Su función es retrasar la ovulación y espesa lo que es el moco cervical,
cualquier mujer lo puede tomar sin riesgo, sin importar la edad, incluso para aquellas mujeres que no utilizan estos métodos hormonales de una manera constante, ya que contienen una dosis de hormona en la pastilla que es relativamente pequeña y se va a utilizar en un tiempo muy corto. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, pero también, como todo método anticonceptivo, ahí les puse un dibujo, es una sola pastilla, tiene ventajas y desventajas. Tiene una alta efectividad, tiene pocos efectos secundarios, no implican mucho riesgo para la salud. La desventaja es que se utiliza a corto plazo, no protege de las enfermedades de transmisión sexual, puede provocar en algunas mujeres vómitos, náuseas, fatiga. Pero los efectos secundarios son muy pocos a comparación de otros métodos que vimos anteriormente, ¿no? Pasemos a la próxima. Bueno, algo importante, y lo resalté con la administración de los anticonceptivos orales. Si bien se puede empezar en cualquier momento del ciclo, se recomienda iniciar el blister el primer día de la menstruación, el primer día del ciclo, y de esta manera los anticonceptivos van a ser efectivos desde la primera toma. Y no olvidarse nunca de tomar una pastilla. Primero de todo porque debemos ser conscientes que nos estamos cuidando justamente porque no queremos que se produzca la fecundación. El segundo ítem que me pareció importante es en el caso de iniciar otro día del ciclo o en ausencia del ciclo por algún inconveniente o alguna razón orgánica, siempre antes de iniciar la toma tenemos que registrar por un test o por un análisis que no estamos cursando un embarazo. Y luego, siempre se debe utilizar un método de barrera en el caso de que no se haya iniciado bien la toma del ciclo de los anticonceptivos. Y cuando se comienza por primera vez a tomar anticonceptivos, los profesionales recomiendan que utilicemos, por lo menos el primer mes lo complementamos con un método de barrera, porque se necesita que el anticonceptivo actúe dentro del organismo y no lo hace en una forma instantánea. Así que bueno, me parece que esos fueron consejos que todas las mujeres debemos saber. Pasemos a la próxima diapositiva. Bueno, como habíamos visto, había métodos que eran inyectables. Estos anticonceptivos hormonales combinados se aplican y actúan por mecanismo de anovulación y son de aplicación mensual. Se presentan en dos formas de combinación. Una que tiene un estrógeno de acción breve y un gestágeno de acción prolongada, y otro que tiene un estágeno de acción prolongada y más un gestágeno de acción breve. Estos no son recomendables, los últimos, y se aplica entre el séptimo o el noveno día del ciclo menstrual. Pasemos a la próxima. Bueno, ¿cuáles son las ventajas y las desventajas? Como decía, es un método eficaz, la fertilidad se recupera de inmediato, las desventajas es que no nos protegen de las enfermedades de transmisión sexual, no lo pueden utilizar mujeres que tengan patologías vesiculares y mujeres que se encuentren medicadas con anticonvulsivos. Por eso siempre es recomendable charlar este tema con los profesionales de salud, porque si tenemos algún factor de riesgo, ellos nos van a asesorar qué método es el mejor para nosotros. Sigamos con la que sigue. Bueno, aparece el anillo vaginal. Durante mucho tiempo no lo tuvimos acá en Argentina. Es un método que se recomienda mucho a las mujeres en la perimenopausia porque ya empiezan a tener algún factor de riesgo. Como ustedes ven, es un anillo que tiene dos componentes adentro de hormonas que se introduce
digamos, por la vagina hasta llegar al cuello del útero y permite la liberación constante de estos componentes. El anillo luego se descarta y se debe insertar otro. Se utiliza un anillo por cada ciclo menstrual. No es como el DIU que va a quedar colocado durante los 5 años, 10 años o 15, ¿no? Esto tiene una cantidad de hormonas como para ir, digamos, durante todo el ciclo eliminando y vamos a tener una semana de descanso. Vamos a tener 3 semanas utilizando el anillo y luego una semana de descanso que es donde nosotros lo vamos a quitar. Y por eso tenemos que conocer también nuestro ciclo menstrual si es regular. Vamos a pasar a la próxima. ¿Cuáles son las ventajas y las desventajas? Bueno, las ventajas, puede removerse fácilmente, ofrece la liberación hormonal que es continua, evita la absorción gastrointestinal y problemas hepáticos que a veces puede producir el uso de los anticonceptivos orales o los que son inyectables, y no interfiere en las relaciones sexuales. Las desventajas que puede producir alguna molestia, dolor al principio, irritación, puede aumentar la secreción vaginal, producir alguna lesión epitelial en la zona, incomodidad para la mujer en el momento de mantener la relación sexual, no muchas se adaptan a este método, y es un método caro. Hace muchos años lo fabricaba un solo laboratorio, acá en la Argentina no había que traerlo desde Uruguay. Y imagínense que era un costo elevado para tener que utilizarlo todos los meses. Bueno, pasemos a la próxima. Los parches dérmicos. Bueno, estos parches liberan una hormona de forma continua, que es una progestina y un estrógeno, directamente a través de la piel, va por la circulación sanguínea. Su función es impedir la ovulación. El parche y el anillo vaginal son métodos, digamos, nuevos, ¿no? Que todavía siguen en estudio. La eficacia, según los estudios, se encuentra limitada. Vamos a pasar a la próxima diapositiva. ¿Cuáles son las ventajas? Que se vende en farmacia, es una colocación fácil y sencilla, tiene un efecto continuado de estas dos hormonas y tiene un alto poder de penetración por la dermis. La desventaja puede ser que pueda producir en alguna mujer hipersensibilidad en la piel, alguna reacción alérgica, es visible, se puede colocar en varias zonas del cuerpo, muchas lo tienen colocado en el brazo y no protege de las enfermedades de transmisión sexual. Podemos continuar. Bueno, el implante subdérmico. Esto se viene utilizando mucho en la población joven, en la adolescencia, y es un método que se coloca, ahí ven en la foto, como si fuese un cilindro o una cápsula muy pequeña, flexible, se coloca debajo de la piel del brazo y contiene únicamente progestágeno. Su acción es que espesar el moco del cuello uterino, lo que impide el encuentro del espermatozoide con el óvulo. Tiene una eficacia del 99% y ahí casi se necesita lo que es el personal de salud para colocarlo y para extraerlo. Y tiene una duración de 3 a 5 años, va a depender según el tipo de dispositivo de implante que se coloque. Vamos a pasar a la próxima. Bueno, las ventajas es que tiene un 99% de efectividad, tiene una vida útil prolongada, es fácil de colocar y de usar, y se puede utilizar con la lactancia materna, que no todos los métodos se pueden utilizar. Igual hay algunos anticonceptivos que sí se le puede dar a la mujer. Y las desventajas es que si hay periodos, puede presentarse que el periodo se torne irregular,
un aumento de peso, no protege sobre las enfermedades de transmisión sexual y requiere del personal médico para su colocación. Sigamos. Bueno, acá venimos a los métodos que son definitivos o quirúrgicos, ¿no? Con respecto a la mujer, el método definitivo o no quirúrgico es lo que nosotros conocemos como la ligadura de trompa. Hay distintas cirugías que puede realizar el médico, esto lo puede desarrollar mejor el doctor Medán, no es mi campo, pero sé que hay, por lo menos lo que he visto, ¿no? Desde la enfermería, lo que se llama la ligadura de trompa, como que lo atan a la trompa o producen un corte en esa trompa. Vamos a pasar a la próxima. Ya termino. Bueno, es un método anticonceptivo permanente que se realiza a través de una pequeña operación. Yo he visto que después de la cesárea muchos médicos realizan este tipo de método anticonceptivo. Es recomendable para las personas que tienen muchos hijos o no desean tener hijos. Generalmente se conoce como anticoncepción quirúrgica. Está lo que es la ligadura de trompas o tubaria en las mujeres y la vasectomía en los hombres. Se necesita ser mayor de edad, recibir una consejería con respecto a este tipo de método, porque es irreversible, para poder firmar un consentimiento informado. Pasemos a la próxima. Y bueno, puse al final de esta presentación esta foto para contrarrestar la primera, donde la mujer estaba preocupada, desorientada. Acá si nosotros realizamos nuestro chequeo ginecológico anual, vamos a tener el asesoramiento del profesional, le podemos contar cómo es nuestra sexualidad, cuál es la necesidad de nuestra pareja, qué método no nos conviene y qué método nos puede aconsejar y prevenir muchísimas enfermedades. Así que aconsejo el chequeo ginecológico anual desde jovencitas para no tener que pasar por la primer fotografía si tenemos conocimientos y asesoramiento. Y todo esto que hablé de los anticonceptivos está dentro de un marco legal, está regularizado. Toda esta información está basada en la Organización Mundial de la Salud y el Ministerio de Salud de la Nación. Así que bueno, muchas gracias y continúo escuchando a los otros profesionales. Buenísimo, Miriam, realmente muy, muy claro. Y un detalle que vos remarcaste muchísimo y creo que es importante seguir remarcándolo, es la diferencia entre lo que es un método anticonceptivo y un método para prevenir enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Con lo cual, muchas veces es muy conveniente la combinación de cosas, ¿no? Exacto. Porque un método anticonceptivo no previene las enfermedades de transmisión sexual, ¿sí? Entonces, ese es un concepto importante. Otra cosa que vos remarcaste también es un poco las diferentes opciones que tienen las mujeres a lo largo de la vida y en base a la edad, en base a las características de la pareja y demás. Es muy importante la diferencia cuando hay una pareja estable, que cuando no la hay, ¿sí? Si la mujer ya tuvo embarazos o no lo tuvo. Tengo entendido por lo menos que una mujer que nunca tuvo embarazos no es pasible colocarle un DIU. El DIU se le coloca normalmente a las mujeres que ya tuvieron algún embarazo, entonces el cuello ya está más abierto y se le puede colocar un DIU. Si es nulípara, no le correspondería. O sea, es importante tener en cuenta que existen múltiples procedimientos. Lo que vos remarcaste me parece fantástico. Obviamente hay que consultarlos, hay que charlarlos muy bien, especialmente si uno va a tomar decisiones respecto a métodos que son irreversibles. La ligadura de trompa es un procedimiento irreversible, es un procedimiento quirúrgico, ¿sí? Es como una laparoscopía, como una operación de vesícula, como una operación de apéndice, pero donde lo que se hace fundamentalmente es ligar y seccionar las trompas, ¿sí?
una vez que uno ligó y seccionó las trompas, no hay posibilidades de que el espermatozoide se reúna con el ovocito, motivo por el cual no va a haber embarazo. Pero no previene las enfermedades de transmisión sexual. O sea que hay que tener siempre en cuenta estas dos cosas, ¿sí? Me parece muy interesante lo que charlaste del preservativo femenino, porque en ese caso un poco que sí prevendría un poco las dos cosas, ¿no? La posibilidad de transmisión sexual y la anticoncepción. Entonces son cosas que realmente hay que tener en cuenta y tenerlas en clara, porque muchas veces pasa que se confunde el hecho de el anticonceptivo y el hecho de la prevención de las enfermedades de transmisión sexual, y por ese motivo han recrudecido, como vos decías, muchas de estas enfermedades. Y la promiscuidad, la falta de conocimiento, la falta de acceso a veces a la consulta y demás, suele generar este tipo de problemas. Bueno, bien. Miguel, te dejamos a cargo. Vale. Yo planteo y quiero destacar lo que había dicho Carlos recién, que no es esto, los métodos anticonceptivos no previenen lo que son las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Lo volvemos a repetir. Y que hay que usar dos o varios métodos al mismo tiempo. ¿Qué quiere decir esto? Que el uso de un solo método no garantiza el 100% de eficacia. A veces se puede colocar mal, se puede mover, se puede deslizar, se puede pinchar, etcétera, etcétera. Entonces lo que siempre conviene es usar varios métodos, ¿no? Ahí les comparto pantalla. A ver. Ahora, todavía no se ve, ¿no? No. No. Ahora debería. Ustedes me dicen si se ve. Sí, profe, se ve bien. Joya. Sí, Perfecto. Miguel. Empecemos a recordar, si bien los métodos anticonceptivos masculinos no son muchos, la verdad que en la actualidad hay dos específicamente que están vigentes, por así decirlo, que no están en estudio, y aún así uno de ellos todavía está recién empezando a difundirse. Tenemos que tener en cuenta que tanto el hombre como la mujer tiene que ser consciente y participar en esa elección de los métodos anticonceptivos, ¿no? Siempre participar en el sentido de elegir entre los dos qué métodos van a ser los mejores para la pareja, ¿no? Y empecemos a recordar algo de lo que serían, en el caso, como había dicho, planteado Miriam, con los anticonceptivos orales, cómo funcionaban, cómo sería el mecanismo, ¿no? Del funcionamiento, sobre todo de los que serían las pastillas anticonceptivas. Cuando buscamos métodos anticonceptivos masculinos, nos encontramos, o por lo menos yo me encontré con 4, ¿bien? El más común, el preservativo. El segundo, no tan común, pero ya en la actualidad se está haciendo mucho más común, la vasectomía. Y después otros dos más que están en estudio, no hay mucha información, pero estaba en estudio, pero bueno, puede ser a futuro métodos que se puedan difundir y que la verdad que son bastante interesantes de pensar. Vayámoslo pensando en cómo funcionaría tanto en la parte fisiológica como en la parte hormonal, ¿no? El principal, el que todos conocemos, o tal vez la mayoría conocemos, me corrijo, perdón, porque aún así a veces hay veces que por falta de comunicación, por falta de acercarse a la información, a los métodos anticonceptivos o métodos
para prevenir las enfermedades de transmisión sexual no siempre se llegan a conocer, ¿no? Yo me acuerdo que cuando estaba en la secundaria iban grupos de docentes que nos daban educación sexual en el aula. Bueno, yo tuve esa posibilidad, pero sin embargo, después cuando me crucé en la universidad, habían compañeros, compañeras que no sabían, si bien sabían de la existencia, no sabían bien cómo sería el uso, ¿no? En las páginas del Ministerio de Salud encontramos básicamente cómo se usaría este método de barrera, que es el preservativo. Hay de distintos materiales. Hay una propaganda que no la pude encontrar, me habría encantado encontrarla, pero hay de diferentes tamaños, colores, texturas, la variedad que uno quiera, ¿no? Ahora llega a ser hasta algo medio bizarro, pero lo importante es que se use, ¿bien? Hay que recordar siempre que cuando se realiza la apertura de el paquete tiene que estar íntegro, ¿no? Y no abrirlo con los dientes para no lesionar lo que sería el preservativo. Cuando se coloca, ¿dónde tengo un mouse? Acá. Cuando se coloca, lo que sería el globito que quedaría en la punta tiene que estar colapsado, ¿no? No tiene que quedar una burbujita de aire. Y hay que desenrollarlo la mayor cantidad posible, ¿no? Estos preservativos de látex son bastante grandes y se adaptan a bastantes formas, ¿bien? Y recordar que es de un solo uso, y después de que se usa hay que hacerle el nudo y tirarlo, ¿bien? El segundo método que les voy a presentar es la vasectomía. La vasectomía es un método quirúrgico. Acá empecemos a recordar algo de anatomía. Nosotros tenemos el testículo, en donde se van a encontrar estas espermatogonias, que van a ser las células que van a dar origen a los espermatozoides, después de que se empiecen a producir esta mitosis y meiosis. Estas espermatogonias van a dar entonces origen a los espermatozoides, los cuales después por los conductos espermáticos van a llegar al epidídimo. En el epidídimo van a terminar su maduración y van a obtener la movilidad de la cola, que es la importancia, es lo más importante en lo que sería el espermatozoide, ¿no? Un espermatozoide que no tiene movilidad en la cola no se va a poder trasladar y por lo tanto no va a llegar a fecundar al óvulo. Y después del epidídimo, donde tenemos, se encuentran lo que serían los conductos, los conductos espermáticos, que van a llegar a lo que sería, va a juntarse junto con la próstata y después en la uretra para eliminarse. La vasectomía básicamente consiste en seccionar este conducto espermático y ligarlo y hacerle un corte. Yo me acuerdo que cuando en su momento, hace un par de años, me había planteado realizar este procedimiento, había bastante información acerca de que decía que era un proceso irreversible y habían otros grupos otras fuentes que decían que era un proceso con una probabilidad de reversibilidad con bastante probabilidad de reversibilidad. ¿Qué quiere decir? Había un grupo que decía, bueno, es algo que ya no se vuelve no se puede volver a unir, no se puede volver atrás, y habían otros que planteaban, bueno, se puede volver a unir estos conductos y uno podría o tendría la chance de poder volver a ser fértil, ¿no? Porque lo que acá estaría pasando es, tenemos el testículo que está produciendo espermatozoides, después tenemos las células de Leydig que también participan o están en el testículo produciendo testosterona, pero estos espermatozoides van a llegar un momento en el que se va a ver ocluido la vía por donde se tendría que trasladar para después eliminarse o eyectarse en la vagina de la mujer, ¿no? Básicamente le cortaríamos el paso a esta altura. Bien.
Ahora, algunos datos como para que vayamos teniendo en cuenta. La vasectomía, desde el 2006, es obligatorio para las obras sociales que lo cubran. O sea, cualquier hombre que quiera hacerse este procedimiento, desde el 2006 lo puede hacer, ¿no? Claramente, por lo menos en mi caso, no, salvo que yo me haya interesado en el tema, no escuché mucha información acerca de ello. Últimamente, creo que desde el año pasado estoy escuchando que está un poco más difundido, ¿no? También encontré que en el 2017 y 2018 se triplicó el número de intervenciones, ¿bien? De 185 a 565 intervenciones. Es un procedimiento que la verdad es bastante, no requiere una internación de muchas horas. Uno se hace un prequirúrgico, se hace la intervención, se tiene ciertos cuidados posterior a la intervención y después ya no tendría otro efecto. No afecta lo que es las relaciones sexuales. Las primeras semanas claramente que sí, pero después no afectaría. No afecta lo que es la producción de testosterona, porque básicamente lo único que se le hace es seccionarle esa vía por donde van a pasar los espermatozoides. Les cortamos el camino, lo demás sigue funcionando. A ver, ¿cuáles son los requisitos para realizarse una vasectomía? Básicamente ser mayor de 16 años y dejar constancia de que uno quiere realizarse esa intervención y que fue informado y está completamente de acuerdo y que, bueno, que comprendió cómo es el procedimiento y los riesgos que puede uno tener, ¿no? Y es una decisión propia, ¿bien? No necesitamos como hombres de otra persona, depender de otra persona. Pero, muy importante, no, como dijimos ya varias veces, no protege de lo que serían las enfermedades de transmisión sexual, sino que es un método anticonceptivo. El Ministerio de Salud nos plantea, como para que uno llame y pregunte y se informe, un teléfono, que sería el 0800-222-3444, y también un mail, saludsexual@msal.gov.ar. Así que cualquier cosa, cualquier duda, ya les dejo la información, después se las paso. Pero sí, consulten a ver, algo que si bien no es el tema a tratar específicamente, si bien algunos métodos anticonceptivos son irreversibles, hay otros métodos, si uno se arrepiente, hay otros métodos como la fertilización in vitro, por ejemplo, que también se pueden realizar, ¿no? No es que es algo que uno lo realice y ya está, nunca más. También, si bien es un proceso arduo y burocráticamente es muy difícil, también está el tema de la adopción. Pero bueno, yo me acuerdo que cuando me planteé este tema, yo creo que tenía unos 23, 24 años, me plantearon eso, me decían, es algo irreversible, después qué pasa si te arrepentís, pero si uno se informa, uno puede barajar esta opción como una posibilidad, ¿no? Este tipo de intervención se puede volver a buscar la manera de poder, en el caso de que uno quiera ser padre, ¿no? Ya sea adoptar, ya sea hacer una fertilización in vitro o volver a hacer una intervención quirúrgica para unir estos conductos. Otro método que encontré, pero que está en estudio, es una inyección, ¿no? Básicamente lo que se hace es se inyecta un hidrogel sintético en lo que serían las vías espermáticas para que sirva como filtro. Este filtro permite el paso de lo que sería el esperma, pero no de los espermatozoides. Y otro método que encontré, que este es un poco más actual y como que prometía bastante, es la pastilla anticonceptiva para hombres,
¿Qué hacía? Básicamente disminuye el número del conteo de espermatozoides que tiene un hombre. Recordemos que más o menos el hombre debería tener alrededor de 3 millones, si mal no recuerdo, de espermatozoides como para decir que es fértil, ¿no? Y lo interesante de esto, y para empezar a replantearnos, o a recordar, mejor dicho, el tema este de las hormonas, que no altera la libido, ¿no? Recordemos que en el caso del hombre, la producción de espermatozoides y de lo que sería la liberación de testosterona está regulada por la hipófisis. Lo que sería la producción la producción de espermatozoides por las espermatogonias, en este caso se vería afectada, pero las células de Leydig, que son las que se encargan de liberar testosterona, no estaría afectada. Entonces ahí estaríamos viendo cómo participa esta pastilla. Pero bueno, vieron que los métodos que yo planteo son 4 y aún así de los 4, 2 están en estudio y aún así uno no está muy difundido, que es el de la vasectomía. Y el método anticonceptivo, que es el más común, el que deberíamos conocer todos, que es el preservativo, sería casi la única medida que tiene el hombre como método anticonceptivo y como método para prevenir las enfermedades de transmisión sexual, en contraposición de todos los métodos que tienen las mujeres, ¿no? Uno debería replantearse esto. A ver, a veces, no siempre, estos comprimidos que se dan con hormonas en las mujeres, o estos dispositivos o estas inyecciones, tienen efectos que no siempre hacen bien, ¿no? Tienen muchos efectos secundarios. Y si podemos hablarlo en pareja, uno podría pensar que el hombre, uno debe pensar, mejor dicho, que el hombre también puede usar o buscar una manera en la cual participar en esa planificación familiar. ¿Mm? Así, bueno, esa sería mi aporte. ¿Alguna pregunta hasta ahora? Una cosa importante que hay que recargar, y es el motivo por el cual, digamos, un poco el método anticonceptivo de la vasectomía tardó un poco en arraigarse como método anticonceptivo, es justamente el temor que tiene por ahí el hombre de perder virilidad, de perder características de su eyaculación. Nada de eso se altera. Lo único que ocurre es, como bien decía Miguel, se bloquea el pasaje de los espermatozoides y nada más. La operación se hace sobre la bolsa escrotal, se hace un pequeño cortecito, se exterioriza el conducto deferente, que es el conducto que va desde el epidídimo hacia la zona de las vesículas seminales y de la próstata, se liga, se secciona y se acabó. Creo que tarda alrededor de 10 minutos la cirugía. Una cirugía que ni siquiera genera cicatrices, porque a nivel de la bolsa escrotal es un cortecito de 1 centímetro nada más. Así que realmente como método anticonceptivo masculino es excelente, tiene gran posibilidad de reversibilidad, a diferencia de la ligadura de trompas, que es totalmente irreversible, ¿sí? Y obviamente no protege a las enfermedades de transmisión sexual, ¿no? Pero como método anticonceptivo masculino realmente es muy bueno. Bien. Ahora vamos a presentar una breve encuesta que realizamos con algunos chicos de un TREF presencial. Si estás ahí, Juli. Hola, profe. Sí, hola a todos, ¿cómo están? Soy Julieta y estoy de ayudante de cátedra este cuatri en lo que es anatomía y fisiología 2 con los profes Medani y Rojas. Y sí, estuvimos haciendo una encuesta. Profe, estoy teniendo unos temitas con el internet. ¿Podría usted presentar el Power que se lo mandé? Sí, ya lo estoy abriendo. 2 segunditos más.
recordemos en el caso de los métodos, de las pastillas anticonceptivas de la mujer, cómo sería el mecanismo, ¿no? Que la regulación básicamente afecta mediante este feedback que tiene lo que sería la hipófisis con las glándulas que van a producir la ovulación. Entonces, en este caso nosotros estaríamos de manera artificial aportando estas hormonas este aumento en el conteo va a aumentar, va a ser percibido por la hipófisis, la cual va a inhibir la producción de lo que sería, en el caso de la mujer, la FSH, que va a ser lo que va a básicamente producir que no se madure el óvulo, ¿no? Este ovocito. Por eso lo anovulatoria, no va a producir esa ovulación. Pero como lo que se está ingiriendo serían los estrógenos, se va a producir esa fase proliferativa, se van a eliminar estrógenos, mejor dicho, se va a producir estrógenos y después se va a producir aumento en el pico de la LH, se va a producir esta fase secretora, pero en ningún momento se va a producir esta ovulación. Ahí les comparto la pantalla. Bien. Todo tuyo, Juli. Vos me decís. Bueno, como dijo el profe, hicimos una encuesta estos días, una breve encuesta, respecto de qué conocimiento tenemos sobre los diferentes tipos de anticonceptivos y qué elegimos en la actualidad para usar y qué usábamos anteriormente si usábamos algo. Así que, bueno, pase, profe, la siguiente, por favor. Bueno, acá les comento un poquito como una breve introducción, una breve encuesta sobre métodos anticonceptivos a estudiantes de la UNTREF. Esto es son personas de distintas edades, fue de forma anónima, y queríamos conocer cuáles eran los métodos anticonceptivos por ahí más utilizados y los más conocidos. El total de alumnos y alumnas encuestados fue de 34. Pase la que sigue. Bueno, la primera pregunta con la que arrancamos la encuesta es ¿cuántos años tenés? Armamos grupos etarios, como pueden ver, que va de 18 a 24, que es el más predominante, 25 a 31, 32 a 38, 39 a 45, 46 a 52 y más de 52 años. Como dije, el más predominante es el primero, que es de 18 a 24, y el menos predominante de 46 a 52. Pueden ver el gráfico. Tenemos entonces con un 35% el primer grupo, que serían 12 personas, y el de menos cantidad, 2 personas, de 46 a 52 años. De 52, nadie, por el momento. Bueno, la segunda pregunta era, ¿qué métodos anticonceptivos usás actualmente? Y se podía elegir más de uno. Bueno, ampliamente el que supera es el preservativo, con 23 personas. Le siguen las pastillas anticonceptivas, con 10 personas. Hay métodos que nadie utiliza, como por ejemplo las inyecciones, el anillo que nombró la profe, o la vasectomía. Seguiría el implante con 2 personas y el DIU, los parches y la ligadura de trompas, bueno, ninguno también, con 1 persona. Pase la que sigue. Después preguntamos, ¿qué métodos anticonceptivos usabas anteriormente? De nuevo, marcar todas las opciones que uno considerara. Otra vez supera el preservativo con 27 personas. Le siguen las pastillas anticonceptivas con 14. Y después hay métodos que nunca se utilizaron, que son implante, parches, anillo, ligadura de trompas y vasectomía. Y después, con 3, tenemos tanto al DIU, que puede ser el de cobre
o el hormonal. Y ninguno. Inyecciones una sola persona. Pase. Siguiente. Bueno, después, como última pregunta, consultamos que de todos los que se nombraron anteriormente, ¿cuáles eran los que conocían estas personas que realizaron la encuesta? Con la misma cantidad, tanto los preservativos como los anticonceptivos orales, las pastillas. Después le seguía también con mismo número, de 32 esta vez, la ligadura de trompas y la vasectomía, es decir, los métodos quirúrgicos. Iba descendiendo el DIU, las inyecciones, los parches, los implantes y la que menos se conoce, el anillo, con 13 personas. Pero bueno, creo que ahora con todo lo que fue explicando la profe, conocemos más y nos hemos sacado dudas que pudiéramos tener. Y como última diapositiva, quisimos comparar qué métodos prefiere cada grupo, o sea, el que mayor prevalencia tuvo de 18 a 24 años y el de menor prevalencia. Los métodos que más utiliza el grupo de 18 a 24 años son las pastillas, hay ACO, anticonceptivos orales, con 7 personas, preservativo con 6, y tanto implante como ninguno, una sola persona. Y el grupo de 46 a 52 personas, 52 años, perdón, solo 2 personas el condón. El resto no tenía respuesta a este grupo. Bien. ¿Puedo aportar algo muy interesante? Sí. Esto de lo que ustedes hicieron de implementar este instrumento. El año pasado, desde mi cátedra de salud comunitaria, los alumnos también implementaron un instrumento. Lo hicimos en la sede de Lynch, donde están todos los ingresantes con respecto a este tema y qué conocimiento tenían. Y llegamos a los resultados de que los jóvenes tienen conocimiento sobre los métodos anticonceptivos. El problema es que no tienen cómo adquirirlos. ¿Por qué? Porque la mayoría está estudiando, no tiene un trabajo, dependen de sus familiares, hay métodos que son caros, implican un gasto por mes que no está dentro del presupuesto familiar. Por otro lado, no están informados que desde el hospital público, por ejemplo, las mujeres tienen acceso a un montón de métodos anticonceptivos para poder adquirirlos, pero se les pide un chequeo ginecológico, ¿no? Entonces tienen que hacer una consulta con un profesional. Me parece que también necesitaríamos asesorarlos con respecto a esto. Sí, bueno, en el caso del hombre también dar esta información un poco más clara, ¿no? Claro. Con el tema de la vasectomía. Sí, sí, sí. Después, el tema del preservativo, del condón, es de bastante fácil acceso. Ahora, por lo menos por lo que yo veo, en la mayoría de las instituciones de salud tenemos la posibilidad de tener acceso de manera gratuita. A diferencia de los otros que implican un gasto a veces incluso hasta 15.000 pesos, ¿no? Por eso, eso era lo que nos planteaban en la encuesta que hicimos nosotros, el instrumento que implementamos, eran los conocimientos, lo tenían, porque tildaban todas las cosas perfecto, pero cuando se les preguntaba con respecto a la adquisición de los métodos y todo eso, se ponían que no, porque no tenían presupuesto. Claro. Y muchas mujeres porque tenían que recurrir a hacerse el chequeo que le piden desde el CAPS que está cerca de su casa o en el hospital a donde van, primero el chequeo y después se ve qué método se te va a ofrecer. Y eso, no sé, perdón si suena mal, pero eso hablando de Buenos Aires, no sé, en otras regiones. Tenemos gente que es de San Luis, no sé si alguno quiere aportar, si alguno tiene... Bueno, yo estuve allá en comentar. San Luis, y se hace mucha ligadura de trompas y tienen acceso a los métodos también como acá, pero y ellos quieren aportar.
Sí, ¿hay alguno de San Luis que quiera comentar algo al respecto de esto? Pero bueno, esto es una... Ahí va, Nerea Silvia. Estás con el micrófono apagado, ahí va. Sí, profe, acá en San Luis son gratuitos. La ligadura en el hospital tenés que tener hijos y mayor de edad, y el tema de la vasectomía también se está haciendo gratuito también ahora. Y en las salitas también los están haciendo para que hagan, se vayan al control y todo para que puedan hacérselo. Bien. Y también entregan, por ejemplo, vos al hospital a pedir turno y hay cajas con preservativos, o entregan gratuitamente las pastillas, todo método anticonceptivo. Re bien, re bien. Acá a veces, en lo que es el periodo 3 de febrero, se tenía que, el tema este de la pastilla del día después, hubo un tiempo en el que como que escaseaba, y si no me equivoco, tenía que ser así como también de distribución por las ginecólogas o ginecólogos, ¿no? Por el profesional de salud. Pero hubo un tiempo en el que no se estuvo entregando porque no había o por falta de stock. Pero bueno. Sé que en San Luis también se utiliza mucho el inyectable, el anticonceptivo inyectable. Y durante la pandemia no se pudo conseguir y hubo muchos embarazos, una tasa muy alta de embarazos. Bueno, creo que quedó bastante claro. También acá en San Luis, en las escuelas, profe, las chicas... No, se te está escuchando todavía. Sí. Que en las escuelas, las chicas que van a más o menos sexto grado, que ya empiezan con su reproducción, les dan un kit y explican todo eso, todo el tema anticonceptivo y todo eso. A ver, si nosotros nos volvemos a lo que serían estas necesidades básicas de Virginia Henderson, la sexualidad es una necesidad básica, ¿no? Pero recordemos que la sexualidad abarca varios aspectos, no solamente las relaciones sexuales. Las relaciones sexuales son una expresión de lo que sería nuestra sexualidad. Nuestra sexualidad implica cómo nos relacionamos con el otro, básicamente, cómo nos relacionamos con el otro como pareja, como amigos, familia, ¿no? Los roles que cumplimos en relación a nuestro autoconcepto, y abarcaría todo esto lo que sería la sexualidad. Parte de ello es lo que son las relaciones sexuales. Y tenemos que pensar como profesionales de la salud que en el futuro, de intentar brindar la mayor cantidad de información a las personas para que puedan ejercer su sexualidad lo más seguros posible. Ya va principalmente teniendo en cuenta las enfermedades de transmisión sexual, así como también el tema de lo que sería la planificación familiar, ¿no? Es una necesidad del hombre, lo que sería la sexualidad. Bueno, que nuestro objetivo en tal caso sería que las personas puedan ejercer su sexualidad, pero de manera más segura. Y en forma responsable. Exacto. Bueno, en principio, felicitar a la licenciada Sipenko, que realmente dio una clase maravillosa y muy clara, a Miguel, que es el que pone, digamos, siempre la inquietud de realizar este tipo de encuentros y realmente se compromete mucho en ello, ¿eh? Así que desde la cátedra de anatomía que estamos organizando estos encuentros, les agradezco muchísimo a ellos la iniciativa y la dedicación que le han puesto en este webinar. Bueno, y a todos ustedes por haber participado, y vamos a continuar haciendo este tipo de encuentros. Ustedes van a recibir información a través del foro, a través de los encuentros presenciales en la UNTREF y demás,
y vamos a continuar con este tipo de actividades que creo que son de aplicación y son realmente lo que justifica un poco el hecho de ser una universidad que tiene toda una idea de realizar tareas de expansión, tareas de expandir el conocimiento hacia la comunidad y hacia los propios alumnos. Así que bueno, muchas gracias a todos. Nos faltó a Julieta, que también está ahí A Julieta, por supuesto, a Julieta participando. que fue la que hizo la encuesta y realmente la tenemos en la cátedra y estamos muy contentos con ella. Esta vez le tocó hacer el trabajo. Agradecimiento a ustedes, al doctor Medán y al licenciado Rojas por esta convocatoria. Así que bueno, muchísimas gracias, fue un placer y bueno, quedo satisfecha con lo que le brindé. Así que espero que a los alumnos les sirva. Saludos para todos y para la gente de San Luis. Chao, muchas gracias a todos. Bien. Muchas gracias por todo. Buenas noches. El próximo encuentro, después manden un mail a evento enfermería UNDREF, así les envío las diapositivas, y el próximo encuentro, si mal no recuerdo, es el 1 de junio, ¿no? Puede ser. Me parece que sí, profe. Yo ya no tengo acá la fecha en mano. Profe, ¿me permite una última palabrita antes de cerrar la reunión? Sí, dale. Nada, con todo lo que explicaron los profes, chicos, chicas, hacer hincapié en el preservativo es el único método que nos protege contra las ITS, así que por favor a ser responsables, y ahora que bueno, estamos preparándonos para el día de mañana, ser profesionales de la salud y tenemos todos estos recursos y esta información, educar en casa, amigos, a todos, distribuir esta información, porque muchas veces pensamos que todos sabemos porque uno lo sabe y no es el caso. Así que eso, nada. Bien, fantástico. Muchas gracias, Juli. Bueno, nos vemos entonces. Muchas gracias. Que tengan buenas noches. Chao. Buena semana. Que descansen.